El cielo, el único lugar donde Jesús nos invita a invertir, a acumular riquezas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y me honra mucho tenerte pues en esta ocasión para escuchar el comentario de esta lección. Ya estamos en la lección número 6 para el 11 de febrero del año 2023. Gracias a Dios vamos avanzando en esta lección y vamos a ver entonces la lección que lleva como título Acumulen tesoros en el cielo. Es un título bastante llamativo que nos invita a reflexionar muchísimo en algunos aspectos que vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando en la lección. Y mira, el texto para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice allí la palabra de Dios: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Son dos preguntas que plantea Jesús. Y es que mira, las riquezas terrenales, la verdad es que no tienen ningún sentido si no se tiene a Dios. Si no tenemos a Dios, realmente, como dice Jesús, de nada sirve ganarnos el mundo, ganarnos la lotería, tener una casa lujosa, tener autos, si en nuestra vida no está Dios. Porque todo eso, más adelante Jesús nos menciona en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20 lo siguiente. Dice allí el texto bíblico: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, donde ladrones entran y hurtan. Por eso te decía lo que Jesús también menciona en Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué sirve tener todo eso si al final de cuentas todo eso se echa a perder? Si al final de cuentas en un accidente, en un desastre natural, por la maldad del ser humano, todo eso se puede perder. De nada sirve todo eso, pero mira, escucha el consejo de Jesús en el verso 20 de Mateo 6. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Ahí está la invitación de Jesús que nos presenta para la lección de toda esta semana. Dice Jesús que el lugar donde debemos hacer tesoros, donde debemos acumular nuestras riquezas, nuestros tesoros, dice Jesús, es en el cielo. Qué invitación tan más importante, tan más maravillosa, porque mira, si te das cuenta, básicamente Jesús nos está invitando a invertir en el cielo. Yo no sé si tú en algún momento has hecho una inversión o has pensado tal vez en algún momento de tu vida en hacer alguna inversión. Cuando uno va o piensa algo como eso, realmente lo analiza a profundidad, si es metódico, si le gusta buscar consejo, entonces va a pensar muy bien la decisión y no solamente la va a pensar, sino que va a tratar de elegir la mejor inversión o lo que él considere la mejor inversión. Y Jesús nos está ofreciendo justamente eso. Bueno, es básicamente como la invitación que Jesús nos hace, es como si nos dijera: tú quieres invertir en algo, adelante, puedes hacerlo, pero en el reino de los cielos. ¿Y qué es una inversión? Cuando yo estaba leyendo este texto y vino a mi mente esa palabra, inversión, surge la pregunta: ¿qué es una inversión? Y buscando un poco en el diccionario, la palabra inversión se puede definir de la siguiente manera: es la acción de colocar bienes con el propósito de generar ingresos o ganancias. Una inversión es eso, es colocar bienes, en este caso colocarlos en el reino de los cielos para generar ganancias o ingresos. Y nada más que la única diferencia es que no siempre esas ganancias, esos ingresos, los vemos a través del recurso monetario, sino que se pueden percibir, se pueden ver también de otras maneras. Y mira, justamente la lección de esta semana nos va a enseñar eso.
nos va a enseñar cómo podemos nosotros invertir verdaderamente en el cielo. Y mira, en las primeras dos partes de la lección vamos a hablar acerca de dos personajes que son justamente un ejemplo de inversión, de cómo hacer una buena inversión. El primero de ellos es Noé, y el subtítulo de la parte del día domingo es Noé halló gracia. Y mira, quiero invitarte a que podamos leer juntos Génesis capítulo 6, versículo 8. Es un texto que tal vez aquellas personas que han estudiado con más detenimiento la Biblia se han topado con este texto. Génesis 6, 8 dice allí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Qué expresión tan más maravillosa! El hecho de que Dios, de que la Biblia se exprese así de un ser humano, demuestra que ese ser humano era alguien realmente especial, alguien realmente único. Y dice allí que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero surge la pregunta, ¿por qué halló gracia Noé? ¿Por qué Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová? Mira, vale la pena considerar algunas cuestiones importantes. En primer lugar, para poder acumular tesoros en el cielo es necesario ser conscientes de que necesitamos hacer cambios en esta tierra. No podemos pensar en acumular tesoros en el cielo sin cambiar nuestra vida aquí en la tierra. Eso es algo importante, algo que antes de invertir, antes de pensar siquiera en eso, tenemos que considerar. Tenemos que realmente ver si tenemos las condiciones, en pocas palabras, para invertir entonces en el cielo. Y en el caso de Noé, mira, si nosotros seguimos leyendo específicamente a partir del versículo 9 hasta el versículo 22, y específicamente me gustaría leer contigo el verso 22, porque es un versículo muy interesante que demuestra justamente eso, que demuestra el hecho de que Noé hizo esos cambios en su vida. Dice el verso 22, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Noé también es una muestra, un ejemplo de obediencia a Dios. Mira, ¿obediencia en qué? Recordemos un poco la historia. Noé recibe la instrucción de parte de Dios. Por el hecho de que Noé era un hombre justo, recto, que caminaba con Dios, Noé recibe la instrucción de parte de Dios de que construyera un arca porque la tierra iba a ser destruida por medio del agua. Y mira, en el tiempo antediluviano, según una declaración que hace Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 84, quiero compartírtelo, leerlo de manera textual contigo. Escucha lo que dice ahí. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. La lección, el comentario que nos hace Elena de White nos menciona que el mundo antediluviano no conocía lo que era la lluvia, no conocía lo que eran las inundaciones. Creer en esa advertencia de parte de Dios de que el mundo sería destruido de esa manera parecía algo ilógico, algo impensable siquiera. Pero Noé decidió creer en esa advertencia de parte de Dios y pasó 120 años construyendo esta arca. Mira, imagínate, ¿qué podríamos hacer nosotros como seres humanos si tuviéramos la oportunidad de vivir 120 años? A veces sentimos que la vida se nos pasa tan rápido y que no nos da tiempo ni siquiera a hacer o a cumplir todos los sueños que quisiéramos hacer. Ahora imagínate, 120 años es muchísimo tiempo. Y Noé, en lugar de pasar ese tiempo construyendo una casa, construyendo graneros, construyendo establos, construyendo algunas otras cosas que tal vez hubieran sido importantes para él, para su vida, decidió construir algo que Dios le había pedido. Decidió invertir básicamente en el reino de los cielos.
Y eso es realmente maravilloso. Y mira, en nuestros tiempos vemos básicamente lo mismo. Incluso el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 en adelante nos muestra un claro ejemplo del pensamiento de la gente de nuestra época. Allí nos dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4, dice lo siguiente: Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y más adelante hace justamente ese comparativo con la gente de la época de Noé, porque la gente de la época de Noé pensaba también lo mismo. Pensaba que al final de cuentas eso no iba a suceder, que un diluvio era imposible. Y hoy en día mucha gente cree que la venida de Jesús es un mito, es algo que nunca va a suceder. Y la gente sigue viviendo su vida entonces pensando en inversiones terrenales, pero no pensando en las inversiones celestiales. Noé decidió básicamente hacer este cambio en su vida. La noticia de que el mundo se había destruido alteró su vida, alteró la vida de Noé. Y Noé tenía dos opciones: creer o no creer, pero él decidió confiar, él decidió creer y obedecer y cambiar entonces su vida para de esa manera asegurar la salvación para él y para su familia. Y eso es algo realmente importante porque, como te decía al principio, es una muestra entonces de esa clase de inversión que el ser humano puede hacer en el reino de los cielos. Esa inversión donde Dios nos pide hacer cambios en nuestra vida, teniendo la opción de llevar una vida aparentemente cómoda, teniendo la opción de llevar una vida donde todo puede estar al alcance de cada ser humano. Dios nos pide que no nos enfoquemos tanto en eso, sino que nos enfoquemos en construir para el reino de los cielos. Ahí está el primer ejemplo de una buena inversión. El segundo ejemplo que nos mencionaba la lección en la parte del día lunes, que lleva como subtítulo Abraham, el padre de los fieles. Mira, y para ello me gustaría leer contigo otro texto también muy interesante, Hebreos capítulo 11, verso 8. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Allí vamos a encontrar una declaración de parte del apóstol Pablo que ilustra muy bien justamente esta clase de inversión que hizo Abraham. Dice allí Hebreos 11:8: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice allí que por la fe Abraham tomó esta decisión de salir de su lugar de origen para ir al lugar que Dios le había señalado. Y mira, la lección nos hace dos comentarios interesantes con respecto a esta parte de la vida de Abraham. Porque a veces pareciera, cuando hablamos de estos personajes como Noé, Abraham, José, Josué, pareciera que son personajes que son de otro mundo, que son de otro nivel, que son superhéroes bíblicos, porque lo que ellos hacen parece que es algo imposible para el ser humano hoy en día. Pero realmente vamos a ponernos un momento en los zapatos de Abraham. Pensar un poco en esa decisión de salir de su tierra, de salir de su lugar de origen a un lugar donde no sabía ni siquiera a dónde iba a ir, y que solamente sin saber qué se iba a encontrar allí y solo hacerlo porque Dios lo ordena, es algo que realmente, aunque parece fácil, no lo fue. Y cuando yo estaba repasando esta parte de la lección, vino a mi mente una experiencia personal. Antes de tomar la decisión de estudiar teología, recuerdo muy bien que yo, o más bien cuando había tomado, la decisión de estudiar teología, recuerdo que iba a ir a mi primer invierno a Colportar, y cuando iba a ir a Colportar, mi mamá me llevaba en el auto pues a la estación de autobuses para que yo pudiera tomar el transporte hacia el lugar donde iba a estar. Y recuerdo que cuando íbamos en el camino, mi mamá se orilló
paró un momento el auto y me dijo, mira hijo, te hago una pregunta, ¿esta es la clase de vida que tú quieres realmente para ti? Esto de irte de un lugar para otro, de no tener tal vez un lugar estable, de no poder estar con tu familia en un lugar y echar raíces en ese lugar. ¿Eso es lo que tú realmente quieres para tu vida? Y cuando ella me preguntó eso, la verdad es que yo no lo dudé. Yo recuerdo que le comenté a mi mamá, mamá, esta es la clase de vida que Dios quiere para mí. Y mira, eso nos lleva entonces a justamente a pensar, o me pone a mí a pensar en esa decisión que Abraham tuvo que tomar para su vida y para su familia. Y Elena de White, igual en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 118, menciona lo siguiente: la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en todas las Sagradas Escrituras. La obediencia que tuvo Abraham es una muestra absoluta, es una muestra grande de esa fe que realmente el patriarca colocó en las promesas de Dios. Y hay un comentario más, perdón, hay un comentario más del autor de la lección que nos dice: Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios quería que estuviera. No se trataba de dónde quería estar Abraham, sino dónde quería Dios que él estuviera. Y esa declaración es realmente maravillosa, es realmente especial, porque nos muestra justamente eso, que al final de cuentas se trata de lo que Dios desea para nosotros, para nuestra vida, y siempre Dios va a buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo único que debemos hacer es aceptarlo por fe. Aceptarlo, confiar plenamente en las promesas de nuestro Dios. Y cuando nosotros como seres humanos hacemos eso, estamos allí entonces invirtiendo para el reino de los cielos. Confiar en Dios, obedecer a Dios, nunca va a ser para nuestra desgracia, nunca va a ser para arruinar nuestra vida. Todo lo contrario, va a ser para entonces acumular tesoros en el cielo, para entonces realmente asegurar que estamos tomando las mejores decisiones para nuestra vida. Pero mira, así como hay ejemplos, al menos estos dos ejemplos, Noé y Abraham, ejemplos de buenas inversiones, también en este mundo y en la vida financiera, en la vida económica, existen malas inversiones. Y la parte del día martes nos va a hablar justamente acerca de eso, las malas decisiones de Lot. Aunque yo le borraría allí la palabra decisiones y yo decidí cambiar ese subtítulo por el siguiente: las malas inversiones de Lot. Lot realmente es un ejemplo de una mala inversión. Conocemos un poco la historia y para aquellos que tal vez no la conozcan, la voy a compartir de manera breve. Lot era sobrino de Abraham. Abraham había enriquecido al decidir obedecer a Dios, se había enriquecido, había acumulado ganado, había acumulado plata, oro, era una persona, uno de los hombres más ricos en su época. Y esa bendición también alcanzó a su sobrino Lot. Lot, que decidió junto con su tío salir de su tierra natal e ir al lugar donde Dios quería llevarles, Lot también había alcanzado parte de esa bendición y era también un hombre rico, un hombre importante en su época. Esa riqueza llevó a algunos conflictos entre la familia y entonces tomaron la decisión Abraham y Lot de separarse cada uno, de tomar un rumbo diferente. Y cuando toman esa decisión, entonces el libro de Génesis en el capítulo 13, en los versículos 10 al 12, nos narra cuál fue la decisión o la inversión que Lot decidió tomar. Mira lo que dice allí Génesis 13, versículos del 10 al 12. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Mira, ahí está esa decisión. Lot pensó que el lugar hacia donde se dirigía era el mejor lugar y visualmente así era. Dice que la tierra era semejante a la llanura del Edén cuando Dios había creado este mundo. Así que eso demuestra que era un lugar maravilloso, era un lugar en donde Lot iba a prosperar en gran manera. Y vemos allí un carácter de Lot ambicioso, egoísta, porque lo tradicional, lo respetuoso, lo adecuado hubiera sido que Lot, al ser menor, le hubiera dado a Abraham la oportunidad de elegir primero. Pero vemos allí ese carácter ambicioso, ese carácter egoísta, y él tomó primero la decisión y eligió lo mejor, lo que él consideraba lo mejor. Pero mira, muchas veces lo que puede llegar a ser una bendición para nuestra vida puede tristemente terminar siendo una maldición. Algunos ejemplos de eso. Te voy a poner solamente un ejemplo muy claro y un ejemplo con el que usualmente como pastor yo me topo muchas veces. Y tiene que ver con lo siguiente. A veces platicando con personas me dicen, pastor, encontré un trabajo. Tengo que trabajar en sábado, pero Dios conoce mis necesidades, Dios sabe que tengo que sacar adelante a mi familia y yo sé que pues hay que sacrificar el sábado, pero pienso, incluso hay personas que me han dicho así, pienso que es una bendición. Yo me quedo pensando y digo, ¿realmente es una bendición eso? A veces te digo, el trabajo lo es. Sinceramente, el trabajo es una bendición, es un regalo, es un mandato de parte de Dios. Pero cuando esa bendición te lleva por caminos equivocados, te lleva a distanciarte de Dios, eso entonces puede terminar siendo una maldición. Otro ejemplo muy claro, el dinero. El dinero puede ser una bendición porque con el dinero tú puedes comprar comida, puedes comprar ropa, puedes comprar una casa, pero cuando el dinero se coloca en primer lugar antes que Dios, entonces eso se transforma en una maldición. La tierra de Zoar, la tierra de la llanura del Jordán, hacia donde Lot se estaba dirigiendo, era una bendición. Pudo haber llegado a ser una gran bendición para él, para Abraham, para cualquiera que fielmente hubiera seguido a Dios. Pero tristemente eso terminó siendo una maldición. ¿Por qué? Porque mira, si te das cuenta, Lot dice allí en los versículos, en la última parte del verso 12, que Lot fue colocando sus tiendas hasta llegar a estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Eso nos muestra entonces ese carácter, vuelvo a repetir, ambicioso de parte de Lot. De bueno, estoy creciendo, pues quiero más, quiero más, quiero más y quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo. Y hay una realidad. Y esta frase es algo que recuerdo muy bien que uno de mis profesores de vida familiar nos decía en la universidad. Él nos decía, miren, jóvenes, el materialismo ha cobrado y seguirá cobrando un alto precio. Y esa es la realidad. A veces tristemente como seres humanos nos enfocamos en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, en el trabajo, en las posesiones, en tener una buena casa, en tener un buen carro, en vestirse bien. Y tristemente ese materialismo nos termina cobrando cosas que tristemente pudimos haber evitado. Y mira, me gusta mucho la conclusión de esta parte de la lección, porque el autor nos menciona lo siguiente. Lot entró en Sodoma siendo un hombre rico y salió casi con nada. Esa es una realidad. Lot entró a esa ciudad como un hombre rico y por sus malas inversiones, por sus malas decisiones, terminó prácticamente en la pobreza y prácticamente perdiéndolo todo, incluyendo su familia. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿qué preferimos? Como dice Jesús, ganarlo todo en este mundo y perder nuestra alma,
o tener poco, tener lo necesario, pero asegurando también nuestra salvación. En lo personal, creo que ningún ser humano preferiría arriesgar su salvación por cosas pasajeras. Pero ponte a pensar, porque tal vez sin darte cuenta estás arriesgando tu salvación por las cosas pasajeras de este mundo. Vamos a pasar a la parte del día miércoles, de engañador a príncipe. Aquí nos va a hablar acerca de otro personaje también muy importante, y este lo encontramos en el capítulo 32, en el verso 26 de Génesis. Génesis capítulo 32, versículo 26. Mira, ¿quién es este personaje? Este personaje es nada más, nada menos que Jacob. ¿Quién fue Jacob? Antes de que podamos leer el versículo 26 del capítulo 32, me gustaría también ponerte en contexto para aquellos que tal vez no están estudiando la Biblia o escuchan solamente este comentario de la lección. Mira, Jacob fue un hombre fue un joven que había recibido por parte de su madre y por parte de Dios la promesa de que él obtendría la primogenitura. La primogenitura era una bendición especial para el hijo mayor de la familia. No solamente era una bendición espiritual, sino también una bendición material. Y Jacob pues había recibido esta promesa de parte de Dios por medio de su madre, pero impacientemente actuó y con deseos de ambición también decidieron junto con su madre engañar a su hermano, engañar a su padre y robar entonces la primogenitura de su hermano mayor. Y esto entonces llevó a un problema familiar muy grande dentro del hogar de Jacob, porque el hermano mayor, al ver que le habían robado la primogenitura, prometió matar a su propio hermano. Y entonces vemos allí a Jacob teniendo que huir por el consejo de su madre de que mira, tienes que irte de casa en cuanto el enojo de tu hermano se aplaque, yo te voy a mandar a llamar para que tú regreses nuevamente al hogar. Pero la historia dice que Jacob pasó 20 años fuera de casa y nunca más volvió a ver el rostro de su madre. Y justamente antes de tener ese encuentro definitivo con su hermano Esaú, al que le había robado la primogenitura, es lo que se narra en el versículo 26 de Génesis capítulo 32, que dice lo siguiente: y dijo, porque en ese momento se apareció allí la presencia de Dios y Jacob estaba luchando contra Dios, y allí en el verso 26 Jacob, en este caso el ángel de Jehová le dice a Jacob: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esta frase es realmente poderosa porque nos muestra a un Jacob vulnerable. Nos muestra a un Jacob con un espíritu de arrepentimiento. Nos muestra a un Jacob con una renovación de conciencia. Un Jacob que había comprendido que lo que había hecho hace 20 años atrás no había sido lo correcto. Y mira, realmente aquí hay algo importante que me gustaría resaltar, y tiene que ver con el hecho de que cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Tristemente, a veces como seres humanos queremos que Dios nos prometa algo. Nos pasa como a los niños pequeños. Yo no sé si has visto un niño cuando tú le dices: mira, si te portas así o haces esto, te prometo esto. Y el niño busca a propósito actuar de esa manera o cumplir con eso que le has pedido, y después de hacerlo quiere inmediatamente la recompensa. Y a veces como seres humanos actuamos como niños. Dios nos promete algo y queremos inmediatamente recibir entonces las promesas de nuestro Dios. Pero no siempre funciona así. A veces Dios desea que esperemos un poco o está preparando el camino para que podamos recibir entonces esa recompensa o esa promesa de parte de Dios. Si Jacob hubiera decidido confiar en Dios, si Jacob hubiera decidido actuar con paciencia, Dios en su momento le hubiera hecho realidad esa promesa, porque ya era algo que Dios había prometido. Pero Jacob decidió adelantarse,
Pero 20 años después vemos a un Jacob diferente, a un Jacob siendo renovado, siendo transformado. Y aquí Elena de White en Patriarcas y Profetas, en la página 197, nos hace el siguiente comentario. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en la promesa de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La petición que Jacob estaba haciendo de Señor, no te voy a dejar si no me bendices, era una petición de Señor, perdona mi pecado. Te digo, vemos a un Jacob diferente. Y este ejemplo de Jacob es un ejemplo de cómo convertir una mala inversión, un error, en una bendición. A veces como seres humanos tomamos decisiones apresuradas. A veces como seres humanos tomamos decisiones equivocadas por el calor del momento. Y eso tristemente nos puede llevar a consecuencias malas. Pero es maravilloso ver cómo Dios puede transformar una mala decisión, cómo Dios puede transformar una mala inversión en una bendición para nuestra vida. Y aquí me gustaría justamente invitarte a reflexionar en esto, porque mira, yo no sé cuántas veces como seres humanos tal vez hemos actuado de esa manera, tal vez nos hemos apresurado y eso nos ha llevado a consecuencias terribles en nuestra vida. Si ese es nuestro caso, yo creo que en esta ocasión es la oportunidad adecuada para tratar de revertir eso. Pero no revertirlo por nuestra cuenta, porque lo único que vamos a hacer es terminar enredándolo más. Lo que debemos hacer entonces es tratar de revertirlo, pero buscando entonces ahora sí la bendición y la dirección de parte de nuestro Dios. Y cuando el ser humano hace eso, ten por seguro que Dios, sin importar dónde estés, y a mí me gusta mucho porque hay un pensamiento, no recuerdo ahorita muy bien el autor ni dónde lo leí, pero el pensamiento dice que si, en pocas palabras, si a Dios le falla un plan, Él tiene otras cientos de maneras de resolver ese mismo problema. Dios tiene otras alternativas, otros planes en caso de que una cosa no le haya funcionado en nuestra vida. Entonces, si hay algo que hicimos mal, Dios puede revertirlo. Dios puede sacarnos de esa mala inversión y permitirnos que podamos hacer inversiones que sean realmente fructíferas para nuestra vida en esta tierra y para el reino de los cielos. Pasemos a la última parte de nuestro estudio, la parte del día miércoles, donde vamos a ver a otro ejemplo también muy bonito, y este está en el libro de Hebreos. Lo vamos a encontrar específicamente en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Mira, escucha lo que dice allí el texto bíblico. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira, y dice allí el verso 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, Hebreos 11, 24 al 29 es un resumen de todo lo que Moisés experimentó en su vida. Moisés fue un niño que milagrosamente por la obra de Dios fue protegido de tal manera que no fuera privado de la vida, y de esa forma fue criado por la hija del faraón. Al ser criado por la hija de faraón, tuvo la oportunidad, en pocas palabras, de convertirse en el rey de Egipto.
Y eso es algo realmente impresionante porque, pues, ¿a quién no nos gustaría tener o nacer en una cuna de oro y tenerlo absolutamente todo? Creo que a muchas personas les hubiera gustado una vida como esa. Hay personas que lo dicen, lo expresan, no, a mí me hubiera gustado ser rico. Pero mira, en el caso de Moisés, Moisés tuvo esa oportunidad. Nació básicamente en cuna de oro. Bueno, no literalmente. Nació en una cuna humilde porque sus padres eran esclavos, pero tuvo la oportunidad entonces de aspirar a eso, de aspirar a tenerlo absolutamente todo, todo, todo en su vida, todo lo que él deseaba, porque iba a ser el rey, iba a ser el faraón de Egipto. Pero dice entonces allí el apóstol Pablo en el versículo 24 y 25 que Moisés se rehusó a eso, se rehusó a esas cosas que tenía al alcance de su mano y prefirió, dice, los oprobios de Cristo. Mira, quiero llevarte a analizar lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera preferido las cosas de este mundo a las cosas celestiales? ¿Qué hubiera pasado? Pablo nos da ejemplos muy precisos, muy claros, porque dice allí específicamente en el verso 27 que por la fe dejó a Egipto, aunque no tenía miedo a la ira del rey. Por la fe, porque él confiaba en Dios, no le importó lo que iba a tener que sufrir, no le importó lo oprobio. Y mira de qué cosas se libró Moisés por la decisión que tomó. Dice el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Si Moisés hubiera quedado del lado de Egipto, si Moisés hubiera preferido las cosas de esta tierra, tal vez hubiera perdido la vida cuando el ángel de Jehová pasó por en medio del pueblo para quitarle la vida a los primogénitos. Si Moisés hubiera quedado allí, tal vez Moisés hubiera pasado por esa desgracia. No sé si él hubiera perdido la vida o tal vez hubiera perdido a su hijo primogénito, no lo sé. Pero dice aquí el verso 28 que por la fe Moisés se libró de eso. Dice el verso 29, otro ejemplo muy claro. Por la fe pasó por el mar rojo sin que muriera ahogado. Si Moisés hubiera quedado del lado de Egipto, estoy seguro que tal vez Moisés hubiera perseguido al pueblo de Israel y allí hubiera acabado su historia. Pero vemos allí la recompensa que tuvo por decidir seguir a Dios. Y eso es algo realmente maravilloso, es algo realmente que nos muestra justamente lo maravilloso que es seguir o decidir invertir en las cosas de la patria celestial. Mira, en este mundo van a haber muchas cosas que se nos pueden ofrecer. Van a haber oportunidades que aparentemente pueden llegar a parecernos inversiones espectaculares, inversiones muy buenas para nuestra vida. Pero creo firmemente que la mejor inversión está en el reino de los cielos. Creo que esa es la mejor inversión para cada uno de nosotros. Y el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos muestra ejemplos de personajes que por fe decidieron colocar su confianza, decidieron invertir no para esta tierra, sino para la patria celestial, porque ellos tenían su mirada puesta en ese lugar, en el reino de los cielos. Y creo que esa es justamente la manera como nosotros como cristianos podemos invertir, realmente colocando nuestra mirada en el reino de los cielos, nuestros recursos, nuestra vida en el reino de los cielos y en su obra, y de esa manera entonces poder recibir la recompensa, tal vez en esta tierra, pero seguramente, si no en esta tierra, en el reino de los cielos. Así que me gustaría invitarte a eso, a que inviertas no solamente en esta vida. Esto no quiere decir que esté mal invertir en esta vida, no. Claro, puedes hacerlo y Dios desea que lo hagamos, pero que invirtamos sobre todo en el reino de los cielos. Te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir este estudio de la lección, porque nos ayudas, Padre, y nos invitas a que podamos invertir en el reino de los cielos.
Permite que siempre tomemos esta decisión en nuestra vida y de esa manera, Padre, que nos preparemos para estar contigo en la patria celestial. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te ha gustado el comentario de la lección de esta semana? Pues te invitamos para que te suscribas a este canal. Si me estás viendo ahí en YouTube, en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones y te invito a que la actives para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Y si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, de igual manera te invito para que allí me des seguir y de esa manera cada vez que subamos algún podcast puedas tú también estar allí escuchándolo y compartiéndolo, por supuesto. Te invito a que compartas esto, que no olvides dejar tu like, que no olvides compartir, comentar y de esa manera ayudarnos a seguir llevando el mensaje de salvación a otras personas. Dios te bendiga.